El 1 de enero de 2026 marcó el cierre definitivo de las emisiones musicales de MTV, la cadena que durante décadas fue sinónimo de videoclip, revolución cultural y banda sonora de generaciones enteras. Durante más de 4 décadas, MTV redefinió cómo se consumía música y cómo los artistas se conectaban con el público. Pero la historia que llevó a este final no fue lineal ni simple. Fue una mezcla de éxitos estratosféricos, decisiones estratégicas, cambios tecnológicos profundos y transformaciones culturales que, juntas, arrastraron a la cadena desde la cima de la industria hasta la irrelevancia televisiva. En Gaming Business nos entusiasman las historias relacionadas con personajes icónicos, negocios épicos o microhistorias sobre dinero, por lo que tu suscripción, like, share o comentario nos ayuda a llegar a más gente. Ahora sí, te decía. Desde sus inicios, MTV fue un pionero. El 1 de agosto de 1981, cuando se transmitió por primera vez Stereo Kill the Radio Star de The Buggles, ni la industria ni el público sabían que estaban siendo testigos del inicio de una revolución mediática. Con una propuesta radical, 24 horas de música, 7 días a la semana, MTV inauguró un nuevo paradigma en el entretenimiento musical. Ese modelo explotó en los años posteriores. Para 1984, la cadena ya estaba entre los líderes en cable, alcanzando un porcentaje significativo de la audiencia adolescente. El fenómeno fue tan fuerte que surgió el concepto de la generación MTV, un grupo demográfico que influyó en gustos, estilos de vida y consumo masivo. Parte del impulso de MTV vino de decisiones estratégicas vitales. La inclusión de artistas que inicialmente habían sido ignorados por prejuicios raciales y de formato, como Michael Jackson con Billie Jean, cambió la trayectoria de la cadena y del propio artista. El estreno de Thriller transformó el videoclip en una obra cinematográfica y consolidó a MTV como plataforma cultural dominante. Durante la década de los 80 y principios de los 90, MTV fue un motor económico formidable. La programación musical atrajo a millones, y eventos como los MTV Video Music Awards crecieron en audiencia hasta convertirse en uno de los espectáculos televisivos más importantes del año. Datos históricos muestran que, por ejemplo, en 1998 estos premios llegaron a casi 12 millones de espectadores en televisión lineal, cifras que ejemplifican el poder de la marca en su apogeo. Este dominio también se reflejaba en ingresos y expansión global. A mediados de los 90, MTV llegaba a decenas de millones de hogares en todo el mundo, generaba cientos de millones de dólares en ingresos y sostenía márgenes de ganancia excepcionalmente altos. Su influencia trascendía el simple entretenimiento, dictaba tendencias, impulsaba carreras musicales y definía lo que significaba estar en la cultura. Sin embargo, la transición hacia finales de los 90 y principios de los 2000 comenzó a mostrar signos de cambio. La aparición de reality shows y programación original, como The Real World y Beavis and Butthead, evidenció que el público consumía más entretenimiento con narrativas que simples bloques de música. La cantidad de música reproducida se redujo drásticamente. MTV intentó mezclarse con las tendencias televisivas. Total Request Live, TRL. Consiguió un auge temporal, con cientos de miles de jóvenes espectadores acudiendo diariamente a Times Square para ver presentaciones en vivo, pero incluso ese éxito palideció frente a espectáculos anteriores y representaba solo una fracción de la audiencia de los primeros años. El cambio tecnológico fue otro catalizador. La llegada de plataformas peer-to-peer como Napster, Kazaa y, más tarde, YouTube permitió a los usuarios acceder a música y videos on demand, bajo demanda y sin esperas. La función tradicional de MTV como curador de música quedó gradualmente obsoleta. A partir de la década de 2010, la migración de las audiencias jóvenes hacia el contenido en línea se aceleró. El consumo de cable y televisión lineal se desplomó frente al crecimiento del streaming. En 2025, por primera vez, el tiempo total dedicado al streaming superó al combinado de transmisión tradicional y cable en Estados Unidos, un hito que simboliza la redefinición completa de cómo se consume contenido audiovisual. Los ratings de MTV reflejaron este cambio dramático en hábitos de consumo. Para octubre de 2025, la audiencia semanal promedio de MTV era inferior a 100.000 espectadores en prime time, con ratings extremadamente bajos incluso frente a estándares de nicho televisivo, un colapso extraordinario comparado con las cifras masivas de décadas anteriores. Incluso el VMA de 2023, considerado en su momento un resurgimiento temporal, atrajo alrededor de 3,9 millones de espectadores en todas las plataformas lineales, con menos de 1 millón en el canal MTV mismo, mostrando que la marca ya no podía sostener eventos con el mismo impacto cultural de antaño. La estrategia corporativa de la matriz también influyó en el destino de MTV.
Tras la fusión entre Paramount Global y Skydance Media en 2025, se emprendió una reestructuración profunda que implicó el cierre de varios canales musicales, como MTV Music, MTV Años 80, MTV Años 90, Club MTV y MTV Live. En regiones de Europa, América Latina y Oceanía por falta de rentabilidad, mientras se buscaba recortar cientos de millones de dólares en costos operativos. Programas emblemáticos que habían llenado formatos de programación durante años también cerraron capítulos. Ridiculousness, uno de los pilares de programación no musical de MTV durante más de una década y que ocupaba gran parte de la parrilla, fue cancelado tras 46 temporadas, reflejando un intento tardío de reposicionar la marca. En su fase final, MTV ya no era la usina de descubrimiento musical que una vez había sido. El descenso de ratings, el cambio de hábitos de consumo y la fragmentación del mercado desmantelaron su modelo tradicional. El espectro de audiencias que antes se congregaba frente a la pantalla ahora estaba disperso entre redes sociales, plataformas de video bajo demanda y servicios de música en streaming, reduciendo el valor económico de la televisión lineal. Durante sus años dorados en los 90 y principios de los 2000, MTV no solo era una marca cultural, sino una máquina de ratings masivos. Los MTV Video Music Awards, reflejo de esa fuerza, tuvieron picos espectaculares. Por ejemplo, en 1999 el evento alcanzó alrededor de 11,94 millones de espectadores solo en MTV y en 2002 rozó 11,95 millones, cifras extraordinarias para la televisión por cable de aquel momento. Esos números convertían a los VMAs en uno de los programas más vistos de la temporada, rivalizando con grandes eventos deportivos y shows de entretenimiento. Sin embargo, a partir de 2012 comenzó un desgaste claro en la audiencia. Las cifras de los VMAs muestran un descenso consistente. Después del récord de 12,4 millones en 2011, el rating cayó a 6,13 millones en 2012, descendió aún más en los años siguientes y para 2024 el espectáculo apenas reunió alrededor de 2,1 millones de espectadores solo en MTV, sin incluir simulcasts en redes hermanas. Esos descensos de audiencia tuvieron un impacto directo en la percepción económica de MTV como plataforma para anunciantes y socios mediáticos. Con ratings reducidos año tras año, el valor de los espacios publicitarios en la cadena cayó proporcionalmente, reduciendo ingresos por anuncios, tradicionalmente el principal motor financiero de una señal lineal, y obligando a Paramount Global a replantear la estrategia de monetización. En 2025, cuando los VMA se transmitieron por primera vez también en una cadena de red como CBS, se logró un impulso temporal en audiencia. Más de 5,5 millones de espectadores, un aumento de 42% respecto al año previo, pero esa cifra fue impulsada en gran medida por la multiplataforma, cable y Broadcast Plus Streaming, no únicamente por MTV. Esto subraya que la señal por sí sola ya no tenía el peso específico de antes. Además de los ratings, MTV enfrentó presiones económicas internas. Según análisis de la industria, Paramount Global implementó planes de ahorro que incluían el cierre de 5 de sus 6 canales musicales a finales de 2025, con el objetivo de recortar cientos de millones de dólares en costos operativos y redirigir recursos hacia plataformas digitales como Paramount Plus y Pluto TV. El cambio de hábitos del público joven también golpeó las finanzas de MTV. Grupos generacionales clave, Centennials y Generación Alpha, abandonaron la televisión lineal por completo en favor de formatos on-demand y verticales, como TikTok, YouTube y plataformas de streaming, dejando a la cadena con audiencias concentradas en segmentos de edad más altos y menos atractivos para anunciantes premium. La caída progresiva de ratings y el repliegue de canales musicales dejó lecciones claras sobre riesgos estructurales, depender de un único modelo de distribución masiva, televisión por cable. Sin diversificar hacia plataformas donde el público joven migró fue un error de adaptación, y el valor cultural que MTV había construido no se tradujo en audiencias rentables en la era digital. La historia de MTV demostró que incluso grandes activos de entretenimiento con décadas de legado no son inmunes al cambio tecnológico y cultural. El ascenso de las plataformas de streaming, el consumo fragmentado de contenidos en dispositivos móviles y la saturación de opciones de entretenimiento exigieron una transformación que llegó demasiado tarde para restaurar la relevancia televisiva de MTV como emisor musical dominante. La historia de MTV deja lecciones claras sobre los riesgos de depender de un modelo de negocio estático en un entorno tecnológico y cultural dinámico. El hecho de ser pionero no garantiza supervivencia indefinida. La innovación debe ser constante. La interacción entre cultura, tecnología y economía puede elevar una marca a alturas insospechadas, pero también puede dejarla atrás si no se adapta a los cambios estructurales del mercado.
El modelo de negocio de MTV, basado originalmente en la combinación de exclusividad audiovisual, curaduría cultural y publicidad televisiva, ya no es replicable en la actualidad. En los años 80 y 90, MTV prosperó porque concentraba el acceso al contenido musical que no existía en ningún otro medio, dominaba la distribución, controlaba el ritmo de exposición de los artistas y servía como filtro cultural. Hoy ese monopolio ha desaparecido. Las plataformas digitales y los algoritmos de recomendación, como los de YouTube, Spotify, TikTok o Instagram, permiten al usuario crear su propia experiencia de descubrimiento musical, dejando obsoleta la necesidad de un intermediario televisivo que decida qué se ve y qué se escucha. El modelo lineal de programación perdió el valor diferencial que antes lo hacía rentable. Intentar replicar MTV en 2026 implicaría competir contra un ecosistema de plataformas donde el contenido es instantáneo, hiperpersonalizado y descentralizado. Incluso los intentos modernos de resucitar el formato, como Anti-Devote o las versiones retro en streaming, han mostrado tracción limitada, apelando más a la nostalgia que a una propuesta económica sostenible. En el contexto actual, la curaduría ya no se impone desde una marca, sino desde la comunidad y el algoritmo. Las nuevas generaciones no consumen cultura musical como un flujo unificado, sino como fragmentos virales, compartibles y efímeros. El caso de MTV también sirve como advertencia para otras cadenas que basan su negocio en la dependencia del cable o en modelos de contenido no adaptados a la era digital. Cadenas como VH1, Entertainment, Bravo, Beto e incluso Comedy Central enfrentan desafíos similares, audiencias fragmentadas, pérdida de exclusividad y dificultades para monetizar en plataformas que no controlan. Las señales juveniles de Warner Bros. Discovery, como Cartoon Network, también muestran síntomas de contracción ante el desplazamiento de la audiencia hacia servicios bajo demanda. La transición al streaming está dejando atrás a las marcas que crecieron bajo la lógica de la programación lineal. La lección que deja MTV es clara: la relevancia cultural no garantiza sostenibilidad económica. Para sobrevivir, las cadenas tradicionales necesitan reconvertirse en marcas multiplataforma que entiendan los nuevos códigos de consumo digital. Las audiencias jóvenes ya no buscan canales, buscan experiencias inmediatas y comunidades activas. El declive de MTV no fue solo el resultado del cambio tecnológico, sino de la incapacidad para transformar su identidad de televisión musical en un ecosistema digital de música y cultura. Su caída no es una anomalía, es una advertencia del futuro que aguarda a toda cadena que se aferre al pasado. Al apagar sus señales musicales al inicio de 2026, MTV cerró un capítulo emblemático en la historia del entretenimiento. Lo que fue una vez la plataforma que definió generaciones y creó íconos culturales quedó como un símbolo de cómo incluso los gigantes pueden caer cuando cambian los tiempos. La narrativa no es solo sobre una muerte lenta, sino sobre la evolución irreversiblemente ligada a la forma en que las personas eligen consumir música y contenido audiovisual en el siglo XXI. No olvides que tu feedback es muy importante para nosotros, porque nos permitirá mejorar nuestras siguientes entregas. Gracias por quedarte hasta el final.